hiru aldiz hiltzat jo ninduten. Se portó como un hombre, a pesar de lo pequeño que era. Para nosotros fue una gran alegría. Abrimos champán 2 veces. Españoles, Franco, ambos. El Aberri Eguna de 1975 se convoca en Guernica. La víspera, ETA mata en San Sebastián a un conocido policía. En el Día de la Patria Vasca, miles de vascos intentan desplazarse a Guernica siguiendo la convocatoria de las organizaciones antifranquistas. La policía desvía los coches de las carreteras que conducen a la villa y detiene a todos los jóvenes que se apean en su estación de tren. Los enfrentamientos y bajas entre activistas de ETA y la policía franquista se suceden. En este estado de cosas, el 25 de abril, el gobierno español declara el estado de excepción en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, suspendiéndose así las pocas garantías ciudadanas. El aperturismo del régimen era solo un espejismo. Al mismo tiempo, se declaran materia reservada todas las informaciones que se refieren a este asunto. Es decir, los medios de comunicación no podían informar. De ahí la escasez de fuentes de la época. Desde el día siguiente a la declaración del estado de excepción y hasta el 15 de mayo, los miembros de los 3 cuerpos de la seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Brigada Político-Social y la Policía Armada, llevan a cabo una intensa e indiscriminada represión. Más de 1000 personas son detenidas en comisarías y cuartelillos. Grupos de policías, uniformados o de paisano, pasean por las calles deteniendo a cuadrillas enteras de jóvenes e insultando a los transeúntes. Grupos bautizados por Arias Navarro como incontrolados. Amnistía Internacional denunció que la tortura es sistemática en este estado de excepción. Uno de los casos más crueles fue el del entonces sacerdote Tasio Erquicia. Maiatzaren 10ean, jaia zen, goizeko 9:00 etorri ziren 12 bat polizi, gu bizi ginen tokira, Santutxu auzoan, 3 gazte bizi ginen elkarrekin, eta 3 detenitu gintuzten betiko basakeriaek. Eraman gintuzten Indautxuko komisaldegira, eta justo Indautxuko komisaldegian gorpua zen aurreko egunean eta politiko-militarrak hildako polizi bat. Beraz, egoera oso egon ezin handia eta oso nervioso zeuden poliziak. Eta hain zuzen ere, hiletak bukatu ondoren, hasi ziren gure interrogatoriotan, eta esan behar dut, nerekin hasi zela arratsaldeko 3:00, eta benetan pizti batzuk izan zirela nire aurrian, erabili zituztela era guztietako tortura motak, ostikoka erabili ninduten, lurrean pelota bat izango baniz bezala, 20 bat polizik
hilera bat eginaz, eta beraien botakein ostikoka, gorputzaren alde guztietan. Gero makildu ninduten izugarri, bastoi lodi bat, nire gorputz morean jota apurtu zuten, eta utzi ninduten benetan erraustuta. Goizean, 4 inguruan lehenengo aldiz mareatu nintzen, konturatu nintzen odola botatzen nuela, batez ere betik, eta odol ustutzen hasi nintzenean, goizeko 6etan, ja konoktorik gabe eraman dituten ospitalera. Ospitalean gero esan zidatenez, jaia arnasarik ez neukan, arnasa galdua neukan, eta bertan egon nintzen 3 hilabete. 22 aldiz eraman behar izan ninduten gultzurren artifizialara, eta egon nintzen 3 aldiz, ez bakarrik hil zorian, baizik 3 aldiz hiltzat jo ninduten, eta kalera notizia gisa irten zuen hilda nengoela. El régimen pasa a la ofensiva contra los refugiados vascos en el País Vasco continental, en territorio del Estado francés. El subsecretario de Gobernación había afirmado en Bilbao que había que ir a buscar a esos criminales allá donde se refugiaban. El procurador García Ibáñez había declarado en Cortes que era necesario proceder diente por diente, ojo por ojo, hasta el total exterminio y aniquilamiento de estas organizaciones criminales y terroristas. En consecuencia, se crea un cuerpo fantasmal, ATE, Antiterrorismo ETA, cuerpo de mercenarios a sueldo reclutados sobre todo entre los pistoleros de Lampa internacionales. Los atentados se suceden. Durante el estado de excepción, la actuación de Chivatos había hecho posible muchas detenciones y torturas de vascos a manos de la policía. Finalizado el estado de excepción el 25 de julio, son asesinados por ETA militar 3 personas a quienes acusan de confidentes. A finales de julio, un confidente de la policía infiltrado en ETA político-militar, Miguel Lejarza, el Lobo, el primero en su historia, hace posible las detenciones en Madrid y Barcelona de 2 comandos. En Barcelona son detenidos junto a la sucursal del Banco de Bilbao Pérez Beotegui, Wilson y Juan Paredes Manot, Chiqui. En Madrid caen heridos Félix Eguía, Papi, y José María Lara Fernández, y muere Jesús Mújica Ayestarán. Me llamaron del otro lado. Nosotros teníamos un sistema. Yo tenía un sistema para ponerme en contacto con el otro lado. Y me dicen, pues en Madrid hay una cita con este señor, que no estaba con nosotros, con Bresis, y que tenía que darle dinero porque iba para una infraestructura, una serie de cosas. Yo no estaba de acuerdo con aquello porque normalmente nosotros funcionamos a nuestro aire y no queríamos contacto con nadie. O sea, aparte de estar en una organización, no teníamos ningún contacto. Y yo solamente le veo en Madrid una vez para darle un dinero para una infraestructura que tenía que preparar para el aparato legal o de zonas de la organización. No le veo más. Pero, claro, en aquella cita ya me parece que nos siguieron en Madrid. A la gente que estaba en Madrid, el Lobo le siguió. No se dieron cuenta. Cuando yo caí en Barcelona, a mí no me tenían control en Barcelona. Fue más que nada una casualidad, porque en Barcelona cuando caímos Chiqui y yo estábamos 10 o 12 y solo caímos nosotros, y como Chiqui no sabía dónde estaban los demás, el único que sabía era yo, y como yo pues me pude librarme sin decir dónde estaban, pues no cayó ninguno más, ¿no? También la policía me figuro que no apretaría mucho, porque como ya sabían que tenía al Lobo infiltrado, y dice, a ver si se van a dar cuenta y ya les cogeremos, como pasó que al mes siguiente hubo otra vez otra caída en Madrid y otra en Barcelona, ¿no? El 18 de septiembre, al parecer a causa de la misma infiltración que originó la caída de Wilson, son detenidos en Madrid José Ignacio Mújica Arregui Esquerra, Juan Cruz Unzurrunzaga,
Paulo Gavicago Geascoa e Ibarguren, siendo asesinado Ramón Martínez Antía, Moncho. En Barcelona son asimismo detenidos Martínez de la Fuente, González Terrón y Ruiz de Apodaca, cayendo muerto Andoni Campillo Alcorta. ETA político-militar queda casi desarticulada en el interior. Este mismo día, el Consejo de Guerra Sumarísimo dicta sentencia de 5 penas de muerte y otra de 20 años contra 6 miembros del FRAP. Bueno, las detenciones nuestras, yo estaba viviendo, cada uno estábamos en una casa distinta por razones de seguridad y de clandestinidad. Yo estaba viviendo con Ezquerra en una calle en Madrid, en el lado de la Gran Vía, y a las 5 de la mañana entró la policía a saco, tenía la llave, y nos cogió en la habitación, en la cama. Estábamos, pues, era verano, hacía calor, pues en calzoncillos, nos cogió, aquello fue un espanto total, entraron 20, 30 policías en la habitación, ¡alto!, gritando, luces, flashes, empezaron a pegarnos ya de allí mismo, nos esposaron, empezaron a darnos con todo lo que tenían, con sus metralletas en la cabeza. A mí me bajaron de una forma, yo no le volví a ver Iñaki durante un tiempo, me bajaron esposado en calzoncillos, por no sé si eran 5 o 6 pisos de la calle Flor Baja, vamos, una cosa completamente alucinante, pues arrastrándome por el pelo a patada limpia hasta abajo, y no sé cómo llegué de pie, y de allí me metieron en una comisaría de Leganitos, me pusieron de rodillas y empezaron también a darme pues con todo lo que podían otra vez, y a escupirme, aquello pues una detención patética. En agosto, el régimen prepara el Consejo de Guerra contra 2 militantes de ETA político-militar, Juan Antonio Garmendia, conocido por Tupa, y Ángel Otaegui, acusados de haber dado muerte a un guardia civil. El régimen, consciente de que van a producirse fuertes movilizaciones populares y de que este proceso va a crear profundas convulsiones no solo en Euskadi, sino en el resto del Estado y en el mundo, con el pretexto de favorecer la lucha antiterrorista, promulga el 26 de agosto un decreto que afecta a las organizaciones comunistas, anarquistas y separatistas. Poder luchar con la mayor eficacia y en defensa de toda la sociedad española contra esta monstruosa forma de criminalidad que es el terrorismo. La vista del Consejo de Guerra contra Otaegui y Garmendia comienza, sin previo aviso, un día más tarde de la promulgación del decreto antiterrorista, el 27 de agosto, y se celebra en los nuevos cuarteles de artillería de Burgos. Garmendia, detenido en septiembre de 1974, después de recibir un tiro en la nuca, había quedado disminuido mentalmente. Otaegui, obrero y antiguo arrantzale, es acusado junto con su compañero de la muerte de un guardia civil. El Consejo de Guerra comienza sin las más elementales garantías procesales. El tribunal, que no dispone de pruebas y que ha rechazado la comparecencia de casi todos los testigos, liquida el juicio en 5 horas. La condena es a muerte. La práctica totalidad de las fuerzas de oposición habían decidido convocar la huelga general desde el mismo día en que se anunciase el comienzo del juicio. En el País Vasco continental, el movimiento es fuerte y no se libra él tampoco de la represión. El día 28 se manifiestan 1.500 personas en Bayona y el 29 unas 1.000 en Hendaya. Los días 11 y 12 de septiembre se reúne el Consejo de Ministros. Se piensa que pudiera rectificar las condenas y se hace un nuevo llamamiento a la huelga general.
En numerosas ciudades extranjeras se elevan protestas contra este juicio y contra el celebrado contra militantes del FRAP el 12 de septiembre, acusados de haber dado muerte a un agente de policía, así como contra la falta absoluta de garantías procesales en ambos casos. Se convocan manifestaciones en las principales ciudades de Europa. El 19 de septiembre se abre en Barcelona el Consejo de Guerra contra Juan Paredes Manot, Chiqui, acusado de haber matado a un policía armada. La biografía de Chiqui sirve a ETA para presentarlo como modelo de la integración del emigrante en la lucha nacionalista. Chiqui nace en Villanueva de la Serena, Badajoz, en 1954. Y su padre emigra a Euskadi, a la población guipuzcoana de Zarauz en 1963, cuando él tiene 9 años de edad. Con 14 años comienza a trabajar en un pequeño taller mecánico. A los 16 años empieza la práctica del montañismo junto con otros jóvenes compañeros. En aquellos días se integra en Egi Batasuna y luego, en 1972, en ETA. El proceso de Paredes Manot se transforma de pronto de sumario en sumarísimo, y el abogado no dispone nada más que de 4 horas para preparar la defensa. Chiqui es condenado a muerte. De las 11 condenas de muerte que esperan la ratificación del caudillo, este indulta el 26 de septiembre a 6 de los condenados y confirma la pena de muerte de 5 de ellos: Chiqui y Otaegui entre los vascos y los militantes del FRAP, Baena, García Sanz y Sánchez Bravo. De la pena capital impuesta a Ángel Otaegui Echeverría, José Humberto Francisco Baena Alonso, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo Soyas y Juan Paredes Manotas. El día 26 entramos en la cárcel Modelo, después de esperar un tiempo en un bar que había enfrente, creo recordar. Y bueno, después de los clásicos registros y incordiarte un poco y todo esto, pues entré en un local bastante grande, con unos locutorios, y allí estuve esperando para ver a mi hermano, para ver a John. Y me impresionó mucho cuando le vi, porque le habían cortado el pelo muy cortito, más o menos, pues no sé, como el estilo militar o algo así. Y le traían entre 1 o 2 policías, y él venía muy risueño, muy tranquilo. No sé, no parecía... Yo estaba más intranquilo que él, a pesar de que se notaba algo raro en el ambiente, ¿no? Nos llevaron hacia Sardanyola. Cuando salimos de la cárcel pusieron un montón de policías en los costados, eso no se me olvida, y fusil con fusil, unos contra otros, y nos pasearon por toda Barcelona hasta Sardanyola. Y allí, un poquito antes del cementerio, hay un desvío a mano derecha, hace una pequeña curva, pues que pone Cancatá. No se me va a olvidar nunca. Ahí le metieron a él primero y luego a nosotros. Le subieron por una cuesta unos 30 metros o 40, no sé cuánto tenía, y al final pues cogieron y hicieron un pequeño, no sé, quitaron hierbas o algo así, ¿no? Porque parece que eso era
terreno militar. Y cerca de un árbol, pues allí lo prepararon. Entonces yo ya empecé a subir detrás de Marc y estos. Y bueno, cuando iba subiendo me vino alguien a decirme a registrarme. Le digo, pero tío, ¿qué te pasa? ¿Qué te crees? ¿Que llevo algo encima? ¿O que ya, o sea, para tocarte más las narices, ¿no? Y total, que le dijeron que me dejara en paz. Vamos. Subí para arriba y ya estaban los guardias puestos de espaldas, ¿no? Y a John le habían puesto, no sé, unos 6 metros. Bueno, 6 metros o 7, no sé cuánto serían, muy poco desde luego. Le habían puesto a una especie de trípode de hierro. Y subí un poco y me quedaba un poco alto, ¿no? Casi por encima de los hombros de los guardias. Y me acuerdo que él, cuando me vio, le entró una sonrisa, le entró una cosa. Joder, después de tantos años. Me vio y no pude decir nada. ¿Qué le iba a decir? Le levanté la mano. Entonces él gritó. ¡Preparen! ¡Aberriala ahí! ¡Apunten! ¡Euskadi socialista! ¡Fuego! No fue una descarga, fueron disparos, 1 a 1 o 2 a 2, ¿no? Pero no fue una descarga. Y cayó al suelo y seguía, el tío seguía cantando. Y yo ya me empecé a meter y me agarraron y empecé a gritar, yo qué sé. ¡Hermano, Anaya! Hubiera matado a alguien. Y me imagino que eso es lo que siente cualquiera cuando ocurre una cosa de estas. Luego fue un militar, le pegó el tiro de gracia y ya a mí me quitaron de allí. ¡Hermano, Anaya! ¡Joder! ¡Joder! Se portó como un hombre, a pesar de lo pequeño que era. ¿Qué voy a decir yo después de todo esto? No se puede decir nada. No se puede decir nada. Ocurrió entonces y hoy, fíjate, 23 años casi después, me parece que son ya casi 23, todavía seguimos en Candelero. Entre los días 28 y 30 de septiembre se produce la tercera huelga general en el plazo de un mes. Miles de personas salen a la calle produciéndose enfrentamientos entre policías y manifestantes. La repulsa internacional es la más violenta que se conoce en Europa en los últimos años. La embajada española en Lisboa es incendiada ante la pasividad de las fuerzas del orden. La embajada de París debe ser defendida por un impresionante despliegue policial. El primer ministro sueco Olof Palme denomina a los gobernantes españoles malditos asesinos. El primer ministro holandés participa en persona en las manifestaciones antifranquistas. El presidente de México, Echevarría, pide la expulsión de España de las Naciones Unidas. Y todos los sindicatos europeos convocan un boicot general contra el franquismo. En la televisión y la prensa españolas se desata una campaña xenófoba sin precedentes. Se insiste hasta la saciedad en que si nos atacan es porque nos tienen envidia. Y en los órganos de prensa se llega a calificar a algunos estadistas europeos de homosexuales.
El 1 de octubre, una muchedumbre se congrega en la Plaza de Oriente para ovacionar a Franco, que se encuentra acompañado de su sucesor, el príncipe Juan Carlos. El decrépito dictador denuncia una vez más la conspiración judeo-masónica rojo-separatista de que España es objeto. Gracias por vuestra adhesión, por esta severa y digna educación pública de nuestro rey, y les agravio a las oraciones. La matanza del 27 de septiembre no frena el derramamiento de sangre. Como represalia a un atentado de ETA, la extrema derecha asesina en su casa de Mondragón a uno de los hermanos Echave. El antaño jefe del Frente Militar de ETA, Juan José Echave, aparecía en las televisiones de medio mundo contando cómo su hermano había sido asesinado por grupos parapoliciales. De prime abord, je voudrais vous dire que mon frère il a été tué pour la seule raison d'être basque. Pour son plus grand délit, il a été être mon frère. Et le peuple basque et le peuple d'Espagne, ils sont tous seuls pour lutter contre le franquisme. Indirectement, tous les peuples d'Europe ils sont responsables de ce qui nous arrive. Vous savez que les meurtriers de mon frère, ils sont des gardes civils habillés en civil, c'est-à-dire le terrorisme officiel espagnol. Je suis convaincu pourtant que la police franquiste ne trouvera pas l'auteur des meurtres de mon frère. Mais j'espère que la résistance basque, elle fera justice. La tensión hace que las autoridades francesas refuercen sus medidas de seguridad en la frontera para evitar acciones de ambos bandos. Para nosotros fue una gran alegría. Abrimos champán 2 veces. Se vivió de una manera que yo creo que en el resto de España no era así. Todos pensamos que a partir de la muerte de Franco las cosas tenían que cambiar forzosamente en el país. En un clima de enfrentamiento civil, comienzan a circular rumores de que el dictador ha vuelto a caer enfermo. El rumor se confirma cuando, tras su agravamiento, se decide el traspaso de las funciones de jefe del Estado a don Juan Carlos. El 20 de octubre se da a conocer la noticia de que Franco se haya aquejado de una afección gripal desde el pasado jueves día 16, de la que se dice evoluciona satisfactoriamente. La gripe no le impide asistir a la reunión del Consejo de Ministros que se celebra el día 17. Pocos días después, el 30 de octubre, el príncipe Juan Carlos, al persistir la gravedad de la enfermedad del dictador, asume de manera interina y de acuerdo con la ley orgánica la jefatura del Estado. Comienza así la larga agonía de Franco. El 20 de noviembre se da a conocer un comunicado oficial confirmando la muerte del dictador. Transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas. Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, ha fallecido. Con profundo sentimiento, doy lectura al comunicado siguiente. Día 20 de noviembre de 1975. Las casas civil y militar informan
a las 5:25 horas, que según comunican los médicos de turno, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca. El presidente del gobierno, Arias Navarro, con la voz entrecortada por la emoción, anuncia la muerte del dictador. Españoles, Franco ha muerto. El júbilo es por supuesto grande en el Estado español y en Euskadi, pero la muerte del dictador se celebra en el recogimiento de los hogares y todo lo más en los bares frecuentados por las cuadrillas. El régimen continúa controlando las calles y las instituciones. El franquismo estaba absolutamente ligado a la vida de su fundador, ¿no? O sea, después de Franco, el franquismo no podía sobrevivir y entonces es lógico que se abriera un periodo de transición. Lo que ocurre es que, particularmente en Euskadi, donde el régimen franquista pues no tenía realmente una base social muy amplia, pues se vivió de una manera que yo creo que en el resto de España no era así. O sea, que en el resto de España pues el antifranquismo pues era muchísimo más débil y menos radicalizado. Para nosotros fue una gran alegría. Aquello fue cuando vimos a todos, a Tomasón, Tomás Pérez Revilla, Argala y toda la cuadrilla de exiliados allí en San Juan de Luz celebrando la muerte del dictador. Te caían hasta las lágrimas viendo la alegría que allí desbordada de gente mayor, de gente exiliada durante la República, nacionalistas viejos del PNV exiliados también. Me acuerdo de Telesfor Monzón, que se lloraba de alegría también. Bueno, no por celebrar la muerte, porque eso no se puede celebrar, sino por celebrar la desaparición del gran dictador, del gran asesino de este siglo, ¿no? Bueno, todos contentos, eso es evidente, ¿no? Es decir, uno no se tiene que alegrar de la muerte de nadie, parece inhumano, pero caramba. O sea, estaba bien, ¿no? Yo solo te digo que abrimos champán 2 veces, porque hubo noticias falsas, pero se había muerto, luego no se había muerto. Todos teníamos guardado una botella de champán, todos, ¿eh? No yo, los nacionalistas, los socialistas y demás gente. Entonces ahora todos hablan contra ETA, pero entonces no. Fue una lenta agonía en la que pues cada día había rumores, noticias contradictorias, etcétera. Pero sí, yo fundamentalmente lo recuerdo como un momento en el que, a partir de la muerte de Franco, hay que tener en cuenta que durante 40 años la oposición democrática no había conseguido cambiar el sistema ni derrocar el régimen de dictadura. Yo creo que fue un momento en que todos pensamos que a partir de la muerte de Franco las cosas tenían que cambiar forzosamente en el país, que sería un proceso complicado, que los sectores del antiguo régimen que estaban alrededor de Franco iban a tratar de perpetuar el sistema, pero que ya no había condiciones ni desde el punto de vista europeo ni de las movilizaciones que se estaban produciendo en el país, más la crisis que se vivía de deterioro de los últimos años del franquismo, que íbamos a caminar hacia un régimen de libertades democráticas, que es lo que añorábamos todos en aquella época. El 22 de noviembre, cuando el cuerpo de Franco todavía está expuesto en el Palacio de Oriente, ante el que desfilan multitud de nostálgicos y curiosos, Juan Carlos jura en el Palacio de las Cortes como rey de España. El presidente de las Cortes franquistas, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, es el encargado de tomar juramento al nuevo rey. El príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón prestará juramento y será proclamado rey por las Cortes españolas. Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios y sobre los santos evangelios
cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! El día 23, después de 3 jornadas de interminables colas para ver el cadáver de Franco, es enterrado acompañado de una enorme multitud en el denominado Valle de los Caídos, construido, paradójicamente, por los batallones de trabajadores formados por presos republicanos. La tumba que alberga el cadáver embalsamado de Franco está forrada de hormigón armado y de plomo. El nombramiento de Arias Navarro como presidente en el primer gobierno de la monarquía cae como un jarro de agua fría entre la oposición democrática vasca, que le considera responsable de los fusilamientos del 27 de septiembre. El primer gobierno de la monarquía, que fue el último que presidió el presidente Arias, fue un gobierno difícil. En parte estaba constituido por personas del último gobierno de Franco, en parte por personas que no habíamos participado en aquel gobierno. Se llamó aquel gobierno Arias Fraga, y yo más bien creo que fue un gobierno Rey Arias, es decir, que unas personas estaban allí a iniciativa del propio presidente del gobierno y otras personas creo intuir que estábamos a iniciativa del propio rey. Los partidos comienzan a salir a la luz. El día 19 de diciembre de 1975, la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español sale de la clandestinidad. Se trata de un paso definitivo de enorme trascendencia. Eibar, una de las cunas del socialismo vasco, tuvo en Benigno Bascarán la imagen pública del PSOE. Benigno se dedicaba a oficiar en los entierros civiles de sus compañeros fallecidos. En el pueblo le llamaban el cura laico. La verdad que estas ceremonias, vamos a decir que eran un mitin. Yo creo que los primeros mítines no fueron en la transición, fueron durante la dictadura, y los hizo mi padre en los entierros civiles. Porque cuando moría un socialista, lo que hacía era contar la vida de aquella persona. Y claro, la vida de aquella persona pues estaba relacionada con antes de la guerra, con la clandestinidad y, en fin, con todo. Es más, cada vez que hacía un entierro civil mi padre solía tener que ir a declarar al cuartel de la Guardia Civil, le llamaban, porque verdaderamente pues era un mitin político. A lo largo de 1975 surgen nuevos proyectos políticos en la izquierda nacionalista. Hacen su aparición pública nuevas fuerzas. En el primer trimestre se presenta, formada a partir de elementos de la izquierda vasca que no militan en ETA, el Euskal Alderdi Socialista, Partido Socialista Vasco, el cual, extendiéndose a Euskadi Norte, se transforma en EAS. A partir de esa experiencia surge la Coordinadora Abertzale Socialista. Aparecen otras iniciativas unitarias con participación de partidos nacionalistas y no nacionalistas. La más importante entre estas últimas, la Asamblea Democrática de Euskadi. La Asamblea Democrática de Euskadi se constituye alrededor del Partido Comunista de Euskadi, de comisiones obreras,
del Partido Socialista Popular, el partido que lideraba en España Tierno Galván, de algunos otros grupos menores, el PTE. En algún momento iba a estar el Partido Carlista, pero al final no estuvo en su constitución. Y después de un núcleo, quizás no excesivamente numeroso, pero sí bastante significativo, de personalidades de la cultura, de independientes, profesionales, que después muchos de ellos se difuminaron por todo el espectro político vasco. Yo creo que la gran virtud de la Asamblea Democrática fue esa audacia. No hay que olvidarse de que 2 meses después de la muerte del dictador era capaz de presentarse públicamente en un acto en Guernica el 28 de diciembre del 75, reclamando a pecho descubierto la libertad, la amnistía y el Estatuto de Autonomía para Euskadi. Tras la muerte de Franco, va a ser la amnistía lo que moviliza a la sociedad vasca. A pesar de que hasta el 6 de diciembre la Audiencia Provincial de Bilbao tramita casi 800 indultos, no se considera que aquello sea la amnistía pedida y deseada. Las manifestaciones delante de las cárceles se suceden. Cientos de sacerdotes de las diócesis vascas piden a la Asamblea Plenaria su mediación para lograr la amnistía. El tema no figura en el orden del día, pero Monseñor Tarancón estima necesario darle curso. Aita kartzelan duzu, ama iskutuan duzu, Euskal Herriaren gainaurra, gaur iguzkirik ez duzu. Somorroa atzarik baita. En enero se confirma una noticia esperada. José Manuel Ibar, Urtain, era suspendido definitivamente para la práctica del boxeo. Con la inauguración del tramo Donostia-Irún, se concluía oficialmente la autopista del norte. Iba a convertirse en una vía rápida hacia Europa al poder enlazar con las autopistas francesas a través de Euskadi continental. El 25 de mayo el ciclista Txomin Perurena se proclamaba campeón de España de fondo en carretera. En la clausura del Festival de Cine de San Sebastián se impone el lazo de Isabel la Católica a la operadora Carmen Urquía. La de 1975 fue una edición cargada de incidentes dado el clima político que se vivía. Just my psychos, my